Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Buenos días, buenas tardes o buenas noches según el lugar en donde nos están viendo y escuchando en este día, ¿verdad? Del mes de mayo del 2020, en donde pues toda la humanidad está en sus casas. Algunos pues en algunos países sí están saliendo con ciertas medidas sanitarias. Pero pues hoy queremos compartir la palabra del Señor independientemente usted esté en casa o esté en su trabajo o ya haya regresado del trabajo y nos esté escuchando. Esta palabra es para todos nosotros, porque la Biblia dice que el Señor no hace acepción de personas. La Biblia pues es un legado para todos. Y hoy vamos a hablar sobre un tema que es el camino de la restitución. Un camino es un trayecto entre un punto y otro punto. Entonces eso de un punto hasta otro punto, eso se le llama, ese trayecto se le llama camino. Entonces en la vida, ¿verdad? Nosotros caminamos desde que nacemos, que es el punto de inicio, hasta que morimos, ¿verdad? Que es el punto de llegada. Todo eso pues es un camino, y hoy vamos a hablar sobre el camino de la restitución. Ya hablamos que es un camino, ahora vamos a hablar que es restitución. Restitución viene de la palabra restituir, de los verbos devolver o reponer. Dentro de los sinónimos de restituir están reconstituir, que es como cuando estamos débiles en nuestro caminar y se nos devuelve la fuerza. También el sinónimo reconstruir, que es cuando reparamos algo que está deteriorado y lo renovamos. También del sinónimo de restaurar, que es como cuando reparamos los daños que hemos sufrido durante la vida o que estamos sufriendo ahorita. El restaurar, ese es un camino de restitución. Y reinstaurar es otro sinónimo, que reinstaurar es volver a instaurar o restablecer, ¿verdad? Una costumbre, ley o forma de gobierno. Entonces todos esos son sinónimos de lo que es restitución, como renovación, incluso rescate. Hoy vamos a hablar de un camino de restitución, que es como que dijéramos un camino de restauración en nuestra vida, un camino de reconstrucción de nuestra vida, un camino de reinstauración, renovación, de rescate y de reconstitución de nuestra vida. Porque cuando algo ya está deteriorado, cuando un camino ya está fallado, fracasado, cuando un camino ya se siente débil, cansado, preocupado, entonces ya necesita que haya una restitución, una reposición de fuerzas, de renovación, de reparar los daños sufridos en el camino. Yo no sé qué ha sufrido usted en el caminar de su vida, pero si usted hoy en día se siente débil, agobiado, desanimado, o que no entiende todo lo que está pasando, ha sufrido pérdidas económicas, pérdidas espirituales, pérdidas de salud, pérdidas de bienes, y lo que esté pasando usted, esta palabra es para usted. Y usted debe de entrar al camino de la restitución. Si hablamos de un camino, entonces vamos a dividir esta palabra o este sermón en tres etapas. Primero, el inicio del camino, ¿verdad? Luego el durante el camino, y luego pues el final del camino. Y vamos a leer lo que dice la palabra según Proverbios capítulo 14, versículo 12, que dice que hay camino que al hombre le parece derechito, pero que su fin es camino de muerte. Y eso es lo que queremos establecer con este mensaje, que nosotros en la vida caminamos y durante el camino podemos parecer que ciertas decisiones que tomamos, que cierta manera de vivir, que ciertas cosas que nos afanamos en poseer, pareciera que esos caminos son derechos, ¿verdad? Pero su fin, dice la Biblia, es camino de muerte. Y por eso vamos a hablar de cuál es el camino entonces que debemos caminar, el camino de la restitución. Y para ello vamos a hablar acerca de alguien que nos enseña acerca de estas cosas. Él existió allá
hace mucho tiempo, antes de Cristo, incluso allá por los años, puede andar desde los 600, 500 años en ese periodo antes de Cristo, y es en los tiempos de el rey Nabucodonosor. En esos tiempos también estaba Daniel, y vamos a centrarnos en decir que lo que dice Daniel 4, del 1 al 4. Mire, vamos entonces a entrar al primer punto, al primer paso del camino que vamos a hablar hoy, que es el camino de la restitución de alguien como Nabucodonosor, y vamos a ver que nos parecemos mucho a ese rey. Por eso escuche el video hasta el final, no se pierda nada, porque algo va a cambiar en su vida, va a llenar de una bendición tremenda y poderosa su vida. El primer parte del camino es el génesis, el inicio del camino de la restitución. Mire lo que dice Nabucodonosor en Daniel 4. Nabucodonosor escribió una carta a todo el mundo. Vea, Nabucodonosor rey, era rey. Dice: a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Nabucodonosor era el rey de Babilonia, pero en ese tiempo él era un emperador, un rey de todos los pueblos y naciones. Había conquistado y se había esparcido en toda la tierra. Todas las naciones y pueblos estaban bajo la sombra y el poderío del rey Nabucodonosor. Esa carta la mandó a todos los pueblos y naciones, por eso, a todas las lenguas. Él dominaba todo. Y dice el verso 2: conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Algo pasó en el camino de la vida de Nabucodonosor, así como en nuestra vida, y él quiso escribir una carta a todos para testificar, declarar los señales y milagros que Dios había hecho en el camino de él. Muchas cosas perdió Nabucodonosor, que vamos a ver, y Dios se las devolvió, y para él eso fue lo más grande, un milagro, que Dios haya hecho algo especial en su vida. Y ve lo que dice el versículo 3: cuán grandes son sus señales, o sea que Dios le envió señales, y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Él estaba muy agradecido con Dios por lo que había hecho con él, así como debemos de estar agradecidos nosotros por el caminar de nuestra vida. Tal vez ahorita estamos en el inicio del camino, durante el camino o en la parte final del camino. Yo no sé dónde se va a identificar usted, por eso tiene que escuchar y ver todo el video, pero vea qué maravilloso lo que dice Nabucodonosor en el versículo 4. Él estaba agradecido y exaltaba y adorado a Dios, hasta signos de admiración salen ahí en el versículo 3. Y dice en el versículo 4: yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Alguien que era rey, próspero, bienes, riquezas, gobernaba todos los países. Todas las naciones de toda lengua se sometían al gobierno y al reinado de Nabucodonosor, y tenía una vida tranquila. Comía, disfrutaba, daba órdenes, estaba tranquilo, dice, en su casa, gozando de sus bienes, gozando de su riqueza, y estaba floreciente en su palacio. Mire, tranquilo estaba Nabucodonosor. Pero empezó el camino de la restitución así. Estaba bien, estaba tranquilo, estaba gozando, estaba en paz el hombre, estaba dichoso, lleno de bienestar. Y dice el versículo 29 al 31 que pasó algo en ese inicio del camino. Dice que después que él estaba tranquilo ahí, dice que el Señor, en ese tiempo, dice que en el versículo 5, vamos a ver el versículo 5, dice que vio un sueño que lo espantó, y tendido en cama, dice que las imaginaciones y visiones de su cabeza le turbaron. Entonces, que después estaba turbado por una visión, un sueño que estaba teniendo, porque Dios siempre envía señales, y lo estaba declarando en la carta a Nabucodonosor, que había tenido señales del Señor, y esa señal fue un sueño, visiones, pero no, aún estando él en bienestar, dice que eso lo asustó ese sueño y esa visión, y es que Dios le estaba advirtiendo algo que iba a pasar,
De manera que cuando tuvo ese sueño, él dice la Biblia en el versículo 22 que mandó a llamar a Daniel, que Daniel era alguien que tenía el espíritu del Señor, caminaba con Dios, oraba 3 veces al día. Pero hoy, más que entrar en la vida de Daniel, estamos hablando de Nabucodonosor. Y Nabucodonosor mandó a llamar a Daniel, un siervo de Dios, y le dijo: interprétame este sueño. Daniel le dijo: claro, le oraré al Señor para que me interprete el sueño y la visión. Y en el versículo 22 le dijo: tú mismo eres, oh rey. Porque Dios le habló en un sueño. Y no ampliamos más por cuestión de tiempo, pero usted lee en su casa todo Daniel capítulo 4. Después que tuvo ese sueño, esa visión, empieza a interpretar el sueño de Daniel y le dice a Nabucodonosor: tú eres el que está en ese sueño. Oh rey, creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Eso era lo que decía el sueño, ¿verdad? Que su dominio había llegado hasta el fin, hasta los confines de la tierra. Pero en el sueño, ¿por qué se turbaba y preocupaba Nabucodonosor? Vea lo que dice el versículo 25. Dice: te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y como el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, son 7 años, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere. Mire, él está bien, Nabucodonosor está bien, pero tiene este sueño, esta visión que le turba. Manda a llamar a Daniel, y es una advertencia de Dios de que él le va a suceder eso, ¿verdad? Le va a suceder eso, ¿verdad? Y él empieza a turbarse, ¿verdad? Él empieza a turbarse de que eso va a pasar, y le dice Daniel en el versículo 26 y 27: en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa, interpretando el sueño, que tu reino quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna. O sea, primero le está diciendo que va a ser echado de los hombres, apacentado como buey, y que 7 tiempos van a pasar hasta que reconozca. O sea que en algún momento Dios le está advirtiendo a Nabucodonosor que él no va a reconocer al Señor, y por no reconocer al Señor, Dios le va a quitar todo lo que, ese reinado, esa paz floreciente que tenía él, y que estaba declarando que así estaba en su palacio. Pero eso iba a pasar. Y dice en el 26 que no iba a perder el reino, pero 7 años iban a pasar hasta que reconociera que Dios era el que gobernaba sobre el reinado de él. Y dice la Biblia que pasó algo. Dice que pasó algo. Ese es el inicio del camino, cuando todo está bien, pero Dios nos advierte que va a pasar algo porque nos estamos alejando de Dios. Ese es el inicio del camino de la restitución. Tú estás bien, pero empiezas a alejarte del Señor porque estás gozando, estás placentero, estás dichoso, estás alegre, feliz, contento en los placeres que te genera tu riqueza, tu bienestar. Estás contento, pero poquito a poquito empiezas a alejarte de Dios, y empiezas en tu corazón internamente, ya no pensar en Dios, ya no creer que Dios te gobierna, sino que dejas que la soberbia entre a tu vida, así como entró en la vida de Nabucodonosor. Y mire, dice la Biblia en el versículo 26 y 27 que estábamos leyendo, que Daniel aconsejó, porque necesitaba consejo, y le dijo: por tanto, rey, acepta mi consejo. ¿Qué le aconsejó? Tus pecados redime con justicia, tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos. Tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Con tiempo, antes que todo pasara, ese es el inicio del camino. Dios advirtió con un sueño y visión, se le interpretó, y Daniel aconsejó. Hoy en día, tal vez tú estás aquí, te están aconsejando, este es un consejo de la palabra, pero Nabucodonosor se puso sordo y ciego a las advertencias del Señor, a los consejos que le daban los siervos del Señor, así como a veces nosotros nos ponemos sordos a los consejos de la palabra de Dios, a los consejos de los siervos de Dios. Ahí aún me estarás escuchando, estás bien tal vez ahorita, y Dios te está advirtiendo que esto que está pasando es un juicio, es un castigo por la maldad, violencia y corrupción del ser humano, por los pecados que estamos en nuestra vida. Nos estamos alejando de Dios, nos sentimos poderosos, que nadie nos domina, que nadie nos gobierna, que nosotros somos los
los únicos que nos gobernamos. Estamos soberbios, altivos, estamos orgullosos, estamos vanagloriosos, como Nabucodonosor se puso. Pero le aconsejó el Señor y le advirtió que algo iba a pasar en su vida, y iba a ser una tragedia, algo tremendo. Por 7 años iba a estar ahí en el proceso, durante el camino. Pero no quiso aceptar la advertencia. En su soberbia siguió, nadie me manda, aquí no me manda nadie. Y vamos a ver eso. Mire lo que pasa cuando no escuchamos la advertencia de Dios, ni la palabra, ni el consejo de Dios. Mire lo que dice. Empezamos a la segunda parte del camino, durante el camino de la restitución. ¿Qué pasa ahí? Viene la crisis, viene la tragedia, viene, hermanos amados, el proceso, las cosas tremendas por las decisiones malas, por nuestras acciones de alejarnos de Dios. Y Dios aún ahí en el durante tiene misericordia, porque todo lo que nos hace pasar es para que reconozcamos, es para que entendamos que aunque seguimos en nuestras propias formas de pensar, en nuestra soberbia, en orgullo, en nuestras leyes, aún ahí Dios tiene misericordia. Y mire lo que dice, habiendo aún soberbia en Nabucodonosor. Mire lo que dice el versículo 31, dice, aún estaba, vamos a leer del 30, ahí comenzó el durante, ¿ve? El 29 vamos a leer, dice, al cabo de 12 meses, después que Dios le advirtió, después que Daniel lo aconsejó, pasaron 12 meses en que Nabucodonosor pudo haber cambiado su camino. Pero él siguió y dijo, al cabo de 12 meses, paseando, dice, en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para la casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Todo se le quitó a Nabucodonosor cuando empezó con su soberbia a decir, yo ni Dios me manda, yo me mando, todo lo que yo tengo no es porque Dios, es porque yo lo hice con mi fuerza, con mi trabajo, logré mis casas, logré mis carros, logré lograr mi profesión, lograr tener bienes, una cuenta bancaria, mis ahorros, todo lo que he logrado en mi caminar de mi vida. Dios no fue Dios, sino que fue mi fuerza. En ese momento que lo pensó, que empezó la soberbia y el orgullo en Nabucodonosor, pasó del camino inicial al camino durante. Y dice que le dijo a aquella voz del cielo, tu reino, tu bienestar, tu paz floreciente, tus logros te han sido quitados. Ahí empezó el durante el camino. Y usted me dirá, ¿qué misericordia ve en todo eso usted? Mire lo que dice la Biblia. Dice que pasó 7 años. Daniel 31, 32. Dice el 32, y de entre los hombres te arrojarán, de la sociedad te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Todo lo que Dios te dio es porque Dios quiso dártelo. Empieza a reconocer al Señor, porque si no, va a venir lo que le pasó a Nabucodonosor. Lo arrojaron de la sociedad. Dice que la Biblia, cuando lea Daniel 4, que los pelos le crecieron como plumas de ave, gruesos, largos, que las uñas como garras de las aves, que empezaba a vivir como loco, ya no hablaba, no entendía los idiomas, ya hermanos, había perdido la razón, ya era como un animal salvaje, vivía en los bosques, le caía toda la lluvia, el rocío, todo le caía encima, la nieve, los rayos, todo le caía. Olía a animal salvaje. Dice que y por eso lo arrojó la sociedad. No podía, nadie le soportaba el olor, las locuras que él hacía como animal. Dice que 7 años pasó así, incluso comía pasto como los bueyes, ese era su alimento, y 7 años pasaron. Vea qué pasa a los drogos a veces, qué pasa al alcohólico cuando ya ni come por estar con la droga, con el alcohol, toca fondo y ya no puede ni romper el piso porque está en lo más bajo, está como animal dormido
comiendo en la calle, y eso es producto de las malas acciones y decisiones, pero aún ahí Dios te hace pasar por eso por algo, y a Nabucodonosor como a usted es, para que reconozca a Dios. Cuando reconozca a Dios, ahí va a pasar algo distinto en su vida. Cuando reconozca a Dios, ahí va a pasar algo poderoso en su vida. Cuando reconozca que Dios es que lo gobierna, que Dios le dio y Dios le quitó, así como decía Job, hasta ese momento va a pasar algo espectacular, fabuloso en su vida, algo maravilloso, un milagro tremendo. Pero debe de reconocer, en Nabucodonosor pasó en su camino 7 años de locura, 7 años en el abandono de la sociedad. Nadie quería estar con él, nadie quería pasar cerquita de él por su soberbia. Perdió todo. Amados hermanos, no llegue a ese camino, pero si ya estás ahí, Dios ahí tiene misericordia, quiere que le reconozcas como el único Dios que te había dado todo, y lo perdiste por tu soberbia, por tu orgullo. Lo perdiste, todo lo que Dios te dio te lo quitó, porque Él tiene misericordia de ti y no quiere que te pierdas como se perdió Nabucodonosor. Miren lo que dice la Biblia: el reino le fue quitado, lo arrojaron de la sociedad, vivía como un animal, era un mundo de locura y sin razón. Pero yo quiero decirle en el nombre de Jesús que aún ahí Dios tuvo misericordia de él, y quiero hablarle de la parte final del camino. Algo pasó en ese durante, y eso que pasó fue que una vez que te arrepientes y te humillas a Dios y le reconoces como tu Dios, ese es el paso final del camino. ¿Cuál es el paso final del camino? Uno, cuando buscas a Dios y le reconoces. Dice Daniel 4:34, mire, al fin del tiempo, después de 7 años, yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo, empezó como loco a buscar a dónde estaba el que le había dado todo, y ahí alzó sus ojos al cielo, donde estaba Dios, empezó a buscar a Dios, y cuando empezó a buscar a Dios, dice el versículo 34, que su razón le fue devuelta, y bendije, dice, al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Vea, el paso final del camino de la restitución es cuando primero buscas a Dios y le confiesas como tu Salvador, y lo reconfiesas con tus palabras como tu Dios único y verdadero. Y dice que en ese momento Nabucodonosor, su mente cambió, el control de su mente volvió. Dice que su razón le fue devuelta. Cuando busques a Dios y le reconozcas como tu Dios, no vas a pensar igual. La soberbia se va a ir, porque la soberbia se fue durante el camino de la restitución. Cuando empiezas a tocar fondo, cuando empiezas a vivir lo que vivió Nabucodonosor y se te quita todo, ahí tú buscas a Dios. Ahí ves que no fuiste tú, sino que fue el Señor. Dice que la razón le fue devuelta, y segundo, él empezó a confesar, bendecir a Dios. O sea que el control de sus palabras regresó. Después que regresó el control de su mente y sus pensamientos, regresó el control de sus palabras a su vida. Antes no alababa a Dios, antes no confesaba textos bíblicos, antes no leía la Biblia, antes no confesaba, ni cantaba, ni alababa a Dios, porque estaba alegre en sus placeres. Pero cuando se volvió un loco, cuando se le fue quitado todo, ahí su soberbia se fue y vino algo maravilloso. Volvió la humildad a la vida de Nabucodonosor, así como vendrá la tuya si tú no pasas del camino del durante y reconoces a Dios en tu vida, y no pasas a la parte final del camino de la restitución, que es cuando confiesas a Dios, buscas a Dios y lo reconoces como tu Salvador de tu vida. Él te devuelve el control de tu mente, y ya no piensas en las maldades, ni en la violencia, ni en la corrupción, y tus palabras se vuelven diferentes. Y luego, tercer lugar, vives una vida de acciones de gracias que glorifican a Dios. Vuelve el control de tus acciones. Ya no haces lo mismo que hacías antes, sino que haces nuevas acciones, ¿verdad? Que glorifican a Dios. Ahí Dios, en la parte final del camino, ya te cambió, te transformó, cambió tu vida, porque le buscaste, porque le confesaste, porque le cambiaste tu vida y le dijiste: Señor, ahora entiendo que todo lo bueno que pasaba me lo diste tú. Ahora entiendo que tuve que pasar el proceso de la humillación por la soberbia que tenía, por haberme alejado de ti. Perdí todo y ahora
puedo verte, puedo buscarte, confesarte y alabarte. En ese momento, dice la Biblia en el versículo 36, en el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino. El reino le fue devuelto a Nabucodonosor, mi dignidad también, mi grandeza volvieron a mí, dice. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, volvieron a... ¿Quién iba a confiar en un animal salvaje como estaba Nabucodonosor? En alguien que perdió la confianza por haber llegado a esos términos de su vida durante el camino. Pero en el final del camino, al confesar a Dios, al buscar a Dios, dice que le fue devuelto su reino, su dignidad, su grandeza, su razón. Y hasta los gobernadores y consejeros del reino lo empezaban a buscar y confiaban en él nuevamente como rey. Y fue restablecido en su reino, o sea que lo volvieron a poner como rey, y mayor grandeza dice que le fue añadida. El inicio no es el final, el durante no es el final. Hay un final del camino de la restitución y tú tienes que caminar ese final del camino, y por eso Dios te está enviando este video y esta palabra, para que sea devuelto todo lo que has perdido, sea devuelto todo lo que ha perdido. Era un plan de Dios, era un propósito de Dios, que tú perdieras todo para luego recibirlo todo nuevamente y aún recibieras más. Dice que en el verso 37, yo ahora dice, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. No dejes que sea el Señor que te humille, mejor hoy hazlo tú de propia voluntad, para que te sea devuelto lo que has perdido. Y dice que todo le fue devuelto y restablecido a Nabucodonosor. Y yo te invito hoy a que seas restituido y restaurado como Nabucodonosor. Ahora glorifica a Dios, confiesa a Dios, busca a Dios. Si Dios te está humillando hoy, si Dios está humillando hoy a la tierra con esta pandemia, si Dios está humillando gobernadores, naciones que no encuentran una vacuna, que no estaban preparados ni listos, y los está humillando, están perdiendo en economía, están perdiendo en tecnología, están perdiendo en todo. ¿Y quién se puede oponer a Dios, pues? Respondámonos esa pregunta: ¿quién contra Dios? ¿Quién puede tener más sabiduría que Dios? Y si Dios está humillando hoy a la humanidad de la tierra, es porque están soberbios. Si Dios está humillando las familias, es porque están soberbios. Si Dios está humillando las iglesias y los gobiernos de los países, es porque están soberbios. A los poderosos reyes de la tierra, es porque están soberbios. Incluso a nosotros, si Dios nos está humillando, es porque nos hemos vuelto soberbios. Nos estábamos alejando de Dios, no estábamos haciendo lo que Dios mandaba. Y porque entonces Dios ahorita nos está humillando. Pero es un plan de Dios, es un propósito de Dios, para que todos los que mencioné, reyes, gobiernos, naciones, ricos, pobres, iglesias, todos reconozcamos a Dios. Y no nos alejemos, sino que empecemos a buscar de verdad, de corazón, y obedecer al Señor. No es lo mismo leer la Biblia que obedecer la Biblia. Amados hermanos, es un plan de Dios que escuches esta palabra. Dice que vamos a perder más de lo que hemos perdido hasta hoy si no reconocemos a Dios. Y si hoy despertamos y nos humillamos al Señor, vamos a ser restituidos, pero si no, vamos a perder más. Acepte a Dios en su vida, búsquelo y humíllese delante de Él, reconcíliese con el Señor. Ya no seamos soberbios, que vuelva el control de su mente, de sus palabras y de sus acciones como antes, como cuando vivía el gozo de su salvación. Examínese en qué parte del camino está, en el inicio, en el durante o en el final. Dice que el camino de la restitución está ahora, y en alguna etapa del camino está usted. Dios quiere rescatarte. Todo lo que estamos viviendo es parte de su plan para esta generación. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto, y es un privilegio del Señor predicar la palabra de Dios y que entendamos que Dios lo que quiere es salvarnos. Ore conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, te acepto como mi Salvador. Con eso que usted diga, con eso de que usted le reconozca como Dios y le prometa que lo va a buscar a Él, que se va a apartar de sus malos caminos de soberbia y se va a humillar a Él.
Dios le va a ayudar. Padre, bendícelos, ayúdalos, fortalécelos, lávalos con tu sangre, Señor, y ayúdalos con tu Santo Espíritu. Si tú diste esta palabra a sus vidas para que ellos cambiaran su camino, Señor, es porque tú les vas a ayudar. Y si alguien quiere reconciliar con el Señor, diga: Padre, en el nombre de Jesús me reconcilio contigo. Fui soberbio, pero hoy me humillo a ti. Señor, quiero que no pasar por lo que pasó Nabucodonosor, y si estoy pasando, Señor, me lo gané bien ganado. Ayúdame y restitúyeme, rescátame, restáurame, Señor. Ayúdame con tu fuerza, yo sé que puedo lograrlo como una vez lo hice. En el nombre de Jesús, ayúdame, Señor. Me entrego a ti. Si usted oró conmigo, déjeme orar ahora por usted. Padre, en el nombre de Jesús, ayuda a mis hermanos que aceptaron y se reconciliaron, que me puedan comunicar si lo hicieron para seguirles dando palabras, Señor. En el nombre de Jesús, bendice a cada uno de los que me está escuchando, Señor. Ayúdalos, fortalécelos, guárdalos, Padre. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Fortalécelos, si están enfermos, sánalos, restitúyelos todo lo que han perdido, Señor amado, porque ya te buscaron, porque ya te están confesando a ti como Salvador, y sus acciones cambiarán, Señor amado. Añádeles aún más bendición, Señor, que la que antes tenían, para que vean que tú eres poderoso y que tú no te equivocas. Bendícelos en gran manera en el nombre de Cristo Jesús, que ellos vean que es un plan de amor lo que está pasando en el mundo entero, para que nos humillemos a ti, porque solo tú eres el que nos va a salvar. Todo esto se perderá, Señor amado, y nada nos podremos llevar, pero, Señor amado, algo maravilloso sí nos llevaremos: la salvación en Cristo Jesús. Bendice a cada uno y sus familias y sus vidas, sus iglesias, Señor, en el nombre de Jesús. Guárdalos y bendícelos en el nombre de Cristo. Amén y amén. Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Te amamos y Dios te ama más. Quiero aprovechar saludar a todos los que me escuchan, a los suscriptores, a los que están recibiendo estas palabras en forma automática, y a los que no pueden suscribirse, a otros les enviamos el video después por alguna plataforma de red social. Les mando un saludo en el nombre del Señor. También a todas las iglesias donde hemos predicado, campos misioneros, ¿verdad? Les saludamos con amor en Cristo Jesús. Dios les bendiga en el nombre del Señor. Pazos sean multiplicadas. Amén.